Hoy la conversa sobre fútbol, hoy la conversa es sobre los 10 años de Chile campeón de la Copa América. Hoy la conversa es con el periodista Cristian Kili González. Un aplauso para recibirlo vía virtual, telemática, desde la capital, ya radicado allá y triunfando también en el periodismo deportivo. ¿Qué tal, Kili? ¿Cómo te va? Gusto saludarte desde TVU, desde acá, desde Concepción, una ciudad que tantas alegrías te dio también. Hola, Galo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes allá en Concepción? Una ciudad a la que de verdad yo quiero mucho, ustedes lo saben, lo extraño demasiado, hace 13 años que estoy acá, pero nunca he dejado de ser un penquista de corazón y ahora, como dices tú, vamos a hablar de los 10 años de la Copa América. Ha pasado harto tiempo, harta nostalgia también. Harta nostalgia por el momento que estamos viviendo en el fútbol chileno, el momento que está viviendo la selección, pero es una historia muy bonita, tú la viviste desde adentro, una oportunidad, ¿cierto?, periodística impagable. Primero te quiero preguntar por esa nostalgia, ¿cierto?, con todo lo que hemos pasado en los últimos meses, la era Gareca, un fracaso absoluto. Este libro toma mucha mayor preponderancia. Sí, la verdad es que este libro mezcla varias cosas. Primero, la nostalgia por ese triunfo histórico que se consiguió ese 4 de julio del 2015 en esa final inolvidable frente a Argentina, con ese penal también inolvidable a Lopanenka de Alexis Sánchez frente a Sergio Romero, con el ejercicio obviamente de haber estado cubriendo esa campaña y finalmente también con la actualidad que nos muestra, por ejemplo, la reaparición de Sergio Jadwe hasta hace un par de meses, prófugo de la justicia, primero, después sometido a proceso en Estados Unidos. Entonces hay una mezcla de varias situaciones que van configurando este libro, que lo voy a mostrar en este momento. Voy a pasar el aviso para que vayan a la página de Trayecto, también está en Busca Libre y pronto va a estar en librerías. Esto es, en resumen, la experiencia de un periodista que estuvo cubriendo esa campaña y que además les quiere contar las cosas que pasaron fuera de la cancha, porque obviamente nuestra generación dorada reunió todos los méritos futbolísticos para conseguir este título, pero hubo un trabajo paralelo, desconocido, de entre pasillos, que en definitiva desemboca en este éxito notable de la selección de San Paoli. Algo que has señalado tú es que Sergio Jadwe un poco se intenta adueñar de lo que fue este título. En la cancha, en lo futbolístico, todos tenemos en la memoria, la retina, ¿cierto?, lo que jugaba ese equipo, esa generación dorada que tanto alegría nos dio. Pero ¿qué tanto hay también de lo otro, de lo administrativo, del peso que sabemos tenía él también en la Conmebol y de todas estas triquiñuelas que utilizó para poder traerse la Copa acá y finalmente para que podamos ostentar ese título? Esa es la parte, yo diría, más sabrosa de este relato al menos, porque todos se están enfocando y encuentro súper legítimo en el recuerdo futbolístico, en lo que decía, el mérito del funcionamiento del equipo de San Paoli, una verdadera máquina futbolística que incluso fue temida en el Mundial de 2014 hasta por Alemania. Yo tuve la posibilidad de conversar en algún momento con Lothar Matthäus y él me reconoció que los alemanes no se querían cruzar en ese Mundial con esta selección. Precisamente porque temían, de hecho en una pronta Chile le había ganado a los alemanes, por lo tanto ellos temían que cruzándose con esta selección podían quedar en el camino, y ese es el mundial que terminan ganando. Claro. Y en el que además apabullan a Brasil, si ustedes recuerdan, 7-1. en ese 7-0 inolvidable. 7-0. Entonces, claro, había un equipo que tenía un potencial futbolístico enorme, con jugadores en su máximo nivel, con el mejor momento futbolístico de la mejor generación de futbolistas que ha producido Chile en toda su historia, pero eso había que en alguna medida apuntalarlo también con la seguridad, la certeza de que al menos, y aquí viene la consideración, de que al menos no fuera perjudicado, como ha pasado históricamente con el fútbol chileno en relación al contexto sudamericano, donde, por ejemplo, todos sabemos que Brasil, Argentina, Uruguay fundamentalmente, generan esa superioridad no solo desde lo deportivo, sino además desde la influencia que se manifiesta en todas las decisiones del fútbol continental. Entonces, claro, ¿qué hizo Jadwe? Al menos por lo que yo he podido recopilar en este libro y en este relato, y que lo he ido confirmando, incluso Jadwe en su reaparición pública, básicamente tomaron precauciones, acciones concretas para evitar que en el desarrollo del campeonato, que Chile además lo recibía como anfitrión, aparecieran estas cositas que
en definitiva desnivelaban hasta ahí desfavorablemente la situación en favor de los rivales. Desmenucemos algunas de aquellas, porque hace pocos días nosotros conmemorábamos acá en TVU el partido entre Brasil y Paraguay, que se jugó en el Ester Roa Rebolledo. Muchos estuvimos presentes en ese compromiso, un partido donde Brasil tuvo que salir prácticamente a jugar con cortaviento, con pantalón largo, porque los brasileños no están acostumbrados a este clima. ¿Fue esa también una estrategia de Jadwe de traerlos al sur de Chile a los brasileños? Sí, de hecho hubo varias acciones en ese sentido. A Brasil lo pasearon por Temuco, fue a Concepción. Ahora, yo, la verdad discuto la efectividad de ese tipo de estrategias, porque los futbolistas brasileños juegan todo en Europa. Y en Europa se juega con nieve, incluso con lluvia, no se suspenden partidos porque hay precipitaciones. Claro. Entonces hay un poco también de un relato que contribuye a pensar que estas ayudas fueron decisivas. Yo no me atrevería a asegurar 100% que hayan resultados. De que se hicieron, evidentemente sí, y están acá contadas con detalle. Jadwe, obviamente, en su reaparición pública, e incluso, lo cuento también en el libro, de aquí te voy a adelantar un poco un capítulo, en un encuentro con nosotros, los periodistas que cubríamos en ese momento las alternativas de la selección o de la NFP, nos dice, efectivamente, no puedo reproducirlo hasta ahora textualmente porque estamos en televisión y nos cae el Consejo Nacional de Televisión, pero dice efectivamente, que esto está relatado en un capítulo de este libro, que él había sido decisivo a la hora de efectivamente consolidar ese triunfo de la selección que todos vimos en el Estadio Nacional. A partir de ahí, justamente, es que yo me pongo a investigar y empiezo a conversar claramente con varios personeros que estuvieron involucrados en ese proceso, y claro, ahí uno se empieza a enterar de que hubo acciones concretas, vuelvo a decir, para, entre comillas, reforzar el gran trabajo futbolístico del equipo de San Paoli. Sí, es súper interesante esto, porque siempre las miradas un tanto desconocidas, la trastienda, los llamados telefónicos, la presión, están de una u otra forma, ¿cierto?, en distintas esferas de la sociedad, pero en el ámbito futbolístico nosotros sabemos que de un tiempo a esta parte eso también está jugando. ¿Qué otras cosas se pueden revelar así como para ir enganchando a la gente y que pueda adquirir el libro, Kili? Por ejemplo, se van a encontrar muy detalladamente con cómo un periodista que cubre la selección, porque la gente tiende a pensar que uno lo pasa bien cuando va a este tipo de eventos y que te tratan bien y que te ponen la alfombra roja y que te abren las puertas de los entrenamientos y que uno se entera de todo. Y la verdad es que el ejercicio periodístico es bastante más complicado, sobre todo cuando se trata de la selección. Entonces también, por ejemplo, está muy bien relatado, según el autor, que soy yo, el cómo es ese proceso y el cómo, por ejemplo, la selección parte este año 2015 muy virtuoso en enero, en un partido contra Estados Unidos, en Rancagua, que lo gana efectivamente, y a partir de ahí empieza a generarse un ambiente de selección, un equipo cohesionado, que después se vuelve a juntar en Rancagua unas semanas antes de la Copa América, en Requinoa puntualmente, y esa convivencia, por ejemplo, en Requinoa de algunos jugadores que da, de hecho, el llamado de Ángelo Enríquez, recuerdo yo muy bien, como gran resultado, también fue consolidando y también está llena de anécdotas. O sea, ¿los jugadores pidieron a Ángelo Enríquez? ¿Los jugadores pidieron a Ángelo Enríquez? No. En ese proceso de entrenamiento, que fue una semana, Ángelo Enríquez se gana la nominación y pasa a ser casi, diría que el jugador número 22, 23 de la lista, pero es el gran resultado de ese proceso de adaptación previa ya derechamente a la llegada de toda la generación dorada y que en definitiva consolida ese contingente. Pero ahí también pasaron varias cositas que son muy entretenidas de saber, de conocer. Requino, imagínate, una localidad muy chiquitita al lado de Rancagua, absolutamente revolucionada, pero además paralizada por la selección. O sea, se hicieron muchas cosas en relación a las actividades de La Roja en torno al Monasterio Celeste, que incluso interrumpieron la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. ¿Qué otras cosas más se puede saber? Por ejemplo, que te puedo adelantar, sin entrar en detalle, como te decía, cómo los periodistas no las arreglamos para poder ver los entrenamientos de la selección sin que naturalmente fuéramos detectados por el cuerpo técnico de La Roja o por la gente que trabajaba en la NFP. Todo muy hermético. Y la verdad, hay varias maniobras o varios intentos de maniobras que hizo la gestión de Sergio Jadwe y todo lo que concernía, digamos, al aparataje relacionado con la Copa América, para que, en definitiva, Chile tuviera un tránsito tranquilo a lo que finalmente fue el título en ese torneo. Sí, estamos hablando con el periodista Cristian González sobre el libro Chile campeón, por fin yo lo viví.
debe ser la anécdota, la situación más relevante, mediática que se vivió en esta Copa América, el accidente de Arturo Vidal, el Ferrari de Vidal y la llamada de la presidenta Bachelet. ¿Qué hay de cierto de aquello y qué tanto influenció la mandataria para que continuara en la selección el crack de la Roja? Ya, ese capítulo te lo puedo contar bien con detalle, porque, bueno, lo reporté bastante, está bien reflejado también acá. Hubo llamada. Hubo llamado. Hubo llamada presidencial para que Arturo Vidal no dejara la selección. Hubo un contacto entre la presidenta Michelle Bachelet en ese momento con Sergio Jadue, que Sergio Jadue responde con monosílabos, de acuerdo a la información que pude recabar, y se le escucha decir, sí, no, sí, estoy de acuerdo, va a seguir. Que Arturo Vidal sigue siendo parte de la selección. Ahora, detrás de eso hay una trastienda que es más desconocida, que tiene que ver con que Jorge Sampaoli estaba dispuesto a sacar a Arturo Vidal de la selección, ¿ya? Que es Sergio Jadue el que intenta mantenerlo, y que cuando Sampaoli insiste en la postura de sacarlo, Jadue lo fuerza a decir, perfecto, Vidal se va, pero el que lo echa eres tú. Está contado, obviamente, ese diálogo con más detalle, pero básicamente esa es la dinámica. Lo que la gente no supo es que en su momento Sampaoli estaba dispuesto a sacar a Vidal de la selección, y el que en alguna medida lo frena, desafiándolo a que sea él quien se pare delante del jugador, es precisamente Sergio Jadue. Eso está ultra chequeado acá. Me ayudaron mucho gente que trabajaba en el entorno de la NFP y que por lo tanto me contó la película en colores, como se dice, para poder graficarlo, digamos, en esta entrega. Y que lo estamos revelando ahora acá en la conversa. Y el llanto de Arturo Vidal en la conferencia de prensa, ¿fue inducido por alguien? ¿Fueron lágrimas de verdad? ¿Qué pasó ahí, Kili? El llanto de Arturo Vidal es digno de un Oscar. ¿Por? Porque efectivamente fue solicitado por Sergio Jadue. El expresidente de la NFP le sugirió que en la conferencia... Él le dice, Arturo, vamos a ir a una conferencia de prensa y tienes que llorar. Y Arturo Vidal efectivamente lloró. ¿Cómo? No lo sabemos. O sea, efectivamente Vidal, cuando recibe esta orden, esta solicitud de Jadue respecto de llorar delante de la prensa, le dice, yo no soy actor, ¿cómo lo voy a hacer? Y Jadue le dice, yo no sé, hay que llorar. Y todos vimos que efectivamente Vidal lloró. Ahora hay que darle todo el mérito también a Arturo Vidal de esa Copa América, porque hay unos partidos espectaculares, el equipo se lo echó al hombro en alguna ocasión. Algo de culpa también tiene que haber, evidentemente, o sea, corre sangre por sus venas, había arrepentimiento, pero tú señalas que estaría un poco más maquineado todo esto por el expresidente de la NFP. O sea, lo que está efectivamente inducido es lo que te conté, lo de esa conferencia de prensa que vimos todos, en que Vidal ofrece disculpas al país y que llora y en alguna medida sensibiliza, porque eso es lo que buscaban también con esa acción más concreta. Después yo no culpo a Arturo Vidal de lo que sucedió. Para mí es una situación absolutamente grave, inaceptable, pero hay que buscar también otra explicación. ¿Por qué un cuerpo técnico de una selección de alto nivel permite que sus jugadores tengan una jornada libre en plena competencia? Y ahí la discusión se traslada evidentemente a otras esferas. Lo que sí, evidentemente también, Vidal termina siendo clave para la consecución de la Copa América, y una de las convicciones que tenía precisamente Sergio Jadue y que Sampaoli compartía era que sin Vidal en la cancha Chile no era campeón de la Copa. Claro. Y por eso se queda, básicamente. Yo creo que compartimos aquello. Oye, Kili, dentro de las coberturas que te ha tocado, que han sido muchas, acá en Concepción, ¿cierto? En Santiago, en otros lugares también del mundo, ¿esta ha sido la más importante, la más significativa para tu carrera? Sí, yo diría que sí, porque me tocó vivirla, como te dije, desde enero, en un proceso que me permitió, por ejemplo, viajé con esa selección a Europa, más allá de que evidentemente siempre fue difícil tener acceso a los jugadores o a las actividades que tenían, pero me tocó acompañarla a la gira en la que jugaron en Austria y después jugaron también en Inglaterra, contra Italia y contra Brasil en el Emirates Stadium. Después me tocó estar en todos los entrenamientos, o más bien en todos los turnos portón que respecto de su entrenamiento, y fundamentalmente estar en esa campaña completa. Yo vi todos los partidos de la Copa América y es un poco eso lo que trato de recordar en este libro también. Cómo vive un periodista y cómo
puede transmitir esa mezcla de sensaciones, porque por un lado uno va a buscar información, pero por otro lado también internamente es parte de la felicidad que había, contenida, por cierto, porque o sea, uno no puede reaccionar como hincha, tú lo sabes, pero hay una mezcla de procesos ahí internos que se viven en torno a un certamen como este, que en definitiva hace una experiencia súper rica de contar. Y yo creo que eso es lo que traté de hacer acá. Porque no quise, por ejemplo, centrarme en los esquemas tácticos o la metodología o hablar de, no sé, de la herencia de Bielsa, porque eso lo están haciendo todos. Y es súper respetable hablar de fútbol, sino que quise hacer más bien como un anecdotario, pero reforzando esta idea de revelar algunas cosas de las que pasaron en esa campaña que están fuera del campo de juego y que en alguna medida contribuyen, yo no sé qué porcentaje, pero contribuyeron efectivamente a que Chile asegurara ese histórico logro. Pero juégatela, si tuvieses que poner en porcentaje lo que fue el rendimiento futbolístico, lo del técnico, toda la parte que vemos dentro de la cancha, a lo que pesó fuera de la cancha, ¿cuánto crees tú que influyó realmente? No, yo no le asignaría más de un 30%, si efectivamente. Además que entendamos una cosa, Galo, si Chile efectivamente hizo cosas, que las hizo o que las intentó, enfrente tenía a Brasil, a Argentina, a Uruguay y hasta Paraguay. O sea, decir que Chile fue campeón exclusivamente por esas cosas, me parece que a esta altura es tratar de llevar agua para el molino de Jadwe. Que se intentaron, está absolutamente claro, es un poco lo que yo trato de revelar, pero que resultaron y que Chile haya sido campeón exclusivamente por eso, a mí ya me genera un poco más de duda. No podría decirte, sí, el 90% de la Copa América responde a estas maniobras, ni siquiera, porque la tentación de decir la Copa América está arreglada es grande, pero yo diría que es bastante injusta con una generación de futbolistas que en cuanto a rendimiento estaba en su mejor momento, y en eso le encuentro razonable que plantea Jadwe. Por eso había que traer la Copa América a Chile y por eso efectivamente ellos se movieron desde el primer día cuando se designa esta sede. Y Jadwe habla efectivamente con Nicolás Leos, que era entonces el jerarca de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que después la empezaron a llamar Conmebol, para que Chile efectivamente pudiera actuar en casa, ganar en casa, y fue lo que finalmente terminó pasando. Sí, Kili, finalmente es imposible hacer la comparación con el momento que estamos viviendo hoy. Nos fuimos de un extremo a otro, tomando en cuenta el nivel de la generación dorada y el bajo rendimiento que hoy tiene el equipo, el técnico que teníamos versus el técnico que tuvimos ahora último en Chile, y también con lo que has comentado tú, que se centra el libro, con el presidente que teníamos en aquel entonces, con el presidente que tenemos actualmente en la NFP. Son momentos diametralmente opuestos. ¿Qué crees tú que tiene que pasar finalmente para que podamos llegar a una época como la que vivimos hace 10 años? A ver, voy a partir desde lo que pasó para llegar a lo que está sucediendo. ¿Qué pasó en su momento? Que teníamos una generación de jugadores de altísimo nivel. Esto lo hablaba el otro día con Waldo Ponce, con el que yo normalmente comparto, y me decía, mira, lo que pasó con la generación dorada era que había 4 o 5 jugadores de nivel top, que jugaban en las primeras competencias de Europa. Te estoy hablando de Claudio Bravo, de Gary Medel, de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, 4, por decirte algo. Y después viene un acompañamiento, un contingente de complementarios, si se quiere, de altísimo nivel. Y están Marcelo Díaz, Charles Arangui y todo el resto de los jugadores que también brillaron en esa Copa sin alcanzar, obviamente, la estatura de los primeros que te nombré. Chile nunca más tuvo, ni va a tener probablemente 8 o 10 jugadores de alto nivel juntos en el mismo equipo. Y ahí está el problema. De hecho, hoy no tenemos ninguno, porque ya la generación dorada desapareció como concepto, porque los jugadores ya están en una edad avanzada. De hecho, es casi un milagro que sigan jugando a la selección, porque a los 37, 38 años los jugadores no están en ese nivel, y la selección ha pagado claramente no tener jugadores más jóvenes en un alto rendimiento. Entonces por ahí va primero la explicación futbolística. Después lo dirigencial evidentemente es parte de un periodo que es mucho menos virtuoso, y cuando la selección no gana los recursos no llegan y cuesta más gestionar contratos. Y finalmente hay una responsabilidad gigante de los clubes que no se han preocupado de fortalecer la formación, de generar campeonatos interesantes a ese nivel, lo que debería permitir obviamente que los jugadores, que aparezcan nuevos jugadores, porque sin nuevos jugadores, y aunque suena una obviedad, sin nuevos jugadores no va a haber una selección de alto nivel en el corto tiempo. Y lamentablemente uno mira las últimas nóminas
y no encuentra ningún jugador que pueda estar siquiera a la altura de los que en su momento nos llevaron a ser los mejores de América. Muy bien, Cristian González, el Kili, que ha estado con nosotros, autor del libro Chile Campeón, por fin yo lo viví. ¿Cómo lo puede hacer la gente de Concepción que nos está mirando y que quiera adquirir el libro, Kili? Ya mira, yo los voy a invitar a que vayan a mis perfiles, por ejemplo en Instagram, @Cristian González Oficial. Ahí les dejé un link que precisamente los va a llevar a la página de la editorial, donde está en venta, también está en Busca Libre. Y pronto va a estar en todas las librerías del país, esperamos, para que se devoren esos ejemplares, porque la verdad esta entrega está hecha con harto cariño, harta dedicación. Acá está, se la voy a mostrar de nuevo, mira, la portada está preciosa, así que agradezco también el gran trabajo que hizo la gente de Trayecto, que me acompañó en este proceso. Y como les digo, ahí están, van a mi perfil y van a encontrar inmediatamente las señales de cómo llegar rápidamente para que el libro se lo despachen, y si no, esperar ahí que aparezca en las librerías prontamente, porque entiendo que ya en los próximos días va a estar disponible. Este viernes vamos a hacer el lanzamiento oficial ya y entramos en tierra derecha, como se dice en la hípica, ¿por qué no? Claro que sí, te deseamos todo el éxito, Kili, un gran saludo para ti y muchísimas gracias por este contacto con La Conversa acá en TVU, así que un abrazo a la distancia. Un abrazo enorme a toda Concepción, a toda la región del Biobío, de verdad, se los digo, todos los días recuerdo los grandes momentos que viví allá y todos los días pienso en que alguna vez voy a volver, así que les mando un abrazo, un beso, que estén muy bien. Que estén muy bien, Kili. Aquí dejamos La Conversa el día de hoy hablando de estos 10 años, la nostalgia de Chile Copa América con este gran libro que va a estar disponible para que ustedes lo puedan adquirir. Nos vemos pronto.